Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva sesión del Seminario de Divulgación de Tesis. Hoy nos acompaña Mario Alberto Paz Gómez, que nos presentará su trabajo, una muy breve introducción a los espacios polacos, y cuyo tutor fue el doctor Roberto Pichardo. Adelante, Mario, te dejo Sí, compartir gracias. pantalla. Gracias, Germán. Sí, bueno, como pues, se menciona ahí, mi trabajo es sobre algo llamado espacios polacos, un nombre que pusimos como, a lo mejor entre el promo un poquito, pero sí, realmente sí es eso, es una muy breve introducción a los espacios polacos, que es lo que yo hice para la tesis de licenciatura de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la UAS, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es dirigida por el doctor Roberto Pichardo, que está aquí presente. Entonces, voy a hablar un poquito de qué fue este trabajo, qué es el tema del que yo entré y algunas cosas que a mí me parecen, bueno, algunos resultados que a mí me gustan, ¿no? Entonces, quiero mostrarles ahorita un poquito de cómo es. Así se ve ahí, ¿verdad? Sí. Sí, sí se oye. Ok, perfecto. Quiero pues darles un poquito de la idea de cómo estructuré esta charla. Voy a empezar con compartiéndoles cuál es el objetivo de este trabajo, o sea, qué es lo que voy a estar estudiando, dónde cae y qué meta tengo yo con este trabajo de tesis. Luego quiero pasar a algunos resultados interesantes que aparecen ahí en la tesis, que se prueban ahí mismo. Voy a particularizar en ciertos tipos de espacios a los que me refiero como cubos polacos. Luego voy a hablar un poquito más a qué me refiero con cubos polacos. Y quiero terminar con hablando un poquito de lo que fue el último capítulo de mi tesis, por qué me parece interesante, y algunas otras cosas que hay sobre espacios polacos, así como algunas cosas que surgieron durante el trabajo, que pues fueron parte, vaya, de la experiencia de estar haciendo esta tesis. Entonces, voy a comenzar hablando un poquito de dónde caen los espacios polacos y cuál fue la motivación de hacer el trabajo de la manera que se hizo. Pues, si algunas personas de aquí han llevado algún curso de análisis matemático, en ese tipo de cursos, sobre todo en un curso de análisis matemático uno se ve mucho la teoría de los espacios métricos, de vez en cuando se ven los espacios normados, o a lo mejor en un curso más adelantado, pero empezamos más que nada con los espacios métricos. Los espacios métricos empezamos a ver temas de sucesiones, de series, continuidad, y ya entrando un poquito más vemos, por ejemplo, diferenciación o integración de funciones. La topología es una generalización del espacio métrico, donde no necesariamente, bueno, más bien del análisis matemático, de una parte del análisis matemático, no necesariamente tenemos una manera de medir distancias entre los objetos, no tenemos una métrica, que es como que lo que caracteriza, ¿no? La idea de espacio métrico, pero tenemos una idea un poquito más general, que son espacios topológicos. Todos los espacios métricos, de cierto modo, son espacios topológicos, pero hay muchas más cosas aquí. Y en un curso de topología se estudia, por ejemplo, lo que es la conexidad y compacidad de espacios a más profundidad, porque a lo mejor vieron estos temas en análisis, pero aquí se estudian más a fondo. Vemos lo que son las secciones de separación, vemos el memorfismo, que son unas funciones especiales entre espacios topológicos, y ya incluso más adelante se empiezan a ver, por ejemplo, lo que son las variedades. Muchas personas han llevado un curso de análisis matemático uno y jamás han llevado un curso de topología, sobre todo porque, por ejemplo, en la UNAM me parece que análisis matemático uno es obligatorio y topología uno no. Algunas personas me ha tocado ver que pues tienen un buen entendimiento en análisis matemático y les cuesta un poquito de topología y así. Lo que yo voy a trabajar, los espacios polacos, son algo que cae aquí en la parte de la topología. O sea, son un objeto topológico, de carácter topológico, pero cumplen ciertas propiedades que me permiten trabajarlo con el análisis matemático, específicamente con la teoría de los espacios métricos. Entonces, la idea de esto es que yo voy a estar trabajando con algo que cae justamente en la intersección de la topología y el análisis matemático, siendo, aunque algo de carácter muy topológico, tiene todas las propiedades que me permite yo trabajar con ello muy a fondo, utilizando solo la teoría de los espacios métricos, sin escapar mucho de lo que se entiende en un curso de análisis matemático uno. Entonces, cuando yo estaba haciendo este trabajo y platicaba con los compañeros, profesores, etcétera, sobre el nombre de la tesis, primero que nada, se decía, no, estoy trabajando con espacios polacos. Había dos preguntas que surgían muy, muy habitualmente. Estos eran, uno, ¿qué es un espacio topológico? Que ahorita vamos a ver la definición. Y dos, oh, ¿qué es un espacio polaco? Perdón, ¿qué es un espacio polaco? Que ahorita vamos a ver la definición. Y dos, ¿por qué se llama polaco? Entonces, voy a adelantar un poquito la pregunta del nombre. Entonces, voy a darles nomás como que un poquito de contexto histórico.
como les digo, los espacios polacos son una familia particular de espacios topológicos que se estudiaron mucho en Polonia. ¿Por qué? Bueno, en Polonia había una cultura un poquito pobre hace un tiempo, como en el siglo XVIII, si no me equivoco, de varias cosas. Particularmente había una cultura matemática un poco pobre debido a varias situaciones sociopolíticas de la región. Con el tiempo empezaron a surgir varios matemáticos polacos con la ayuda de matemáticos que llegaban de Prusia o de Francia a Polonia. Por ejemplo, uno de los primeros se me hace que fue Sierpinski. Y con la llegada de la independencia de Polonia, alguien sugiere, oigan, ¿qué tal si nosotros queremos estudiar matemáticas? No hay que estudiar lo que se está haciendo. Si estudiamos lo que se está haciendo, todos los demás llevan mucha ventaja sobre nosotros. Van a estar muy, muy, muy por delante. Hay que estudiar lo nuevo, lo moderno. Bueno, lo nuevo y moderno en ese tiempo era la topología, la teoría de conjuntos, el fundamento lógico de las matemáticas. Entonces, si estudian cualquiera de estas áreas, van a ver que aparecen muchos los nombres de, por ejemplo, Sierpinski, Tarski o Kuratowski. Entonces, entre los que se dedicaron a hacer topología, se estudiaron muchos ciertos espacios topológicos que eventualmente los franceses empezaron a llamarle espacios polacos debido a que los trabajaban mucho estos matemáticos polacos. Pues vamos a ver qué es un espacio polaco. La definición es topológica, ¿no? Nosotros empezamos con que un espacio polaco es un espacio topológico que cumple dos cosas. Uno, es completamente metrizable, es decir, hay una métrica que es completa para el conjunto y que genera la topología que se nos da. ¿Qué se refiere que genera la topología? Bueno, que los conjuntos que son abiertos en el espacio métrico son exactamente los conjuntos que la topología nos dice que son los abiertos del espacio. Sí, simplemente hay una manera de medir distancias entre los puntos que nos preserva la idea de lo que la topología nos dice de cómo funciona el espacio. Lo otro es que es separable, esto es que hay un subconjunto del espacio que es numerable, o sea, pues no importa qué tan grande sea, qué tantas cosas tenga nuestro espacio completo, este conjunto es numerable, o sea, puede ser muy chiquito en comparación, tal que para cada elemento del espacio y cada abierto que tenga ese punto, se cumple que nuestro conjunto chiquito, bueno, nuestro conjunto numerable se intersecta con ese abierto. Que la idea de ser separable simplemente es que hay un conjunto numerable que está muy, muy pegadito de todo. Sí, no importa qué tan grande pueda ser el espacio en términos de cantidad de cosas, o sea, no importa qué tantas cosas tenga el espacio, hay un conjunto que es numerable y que se acerca muy bien a todo. Lo que no está ahí está muy cerquita de estar ahí. Ahora, hay una definición de lo que es un espacio métrico polaco, que pues no cambia mucho. Tenemos un espacio métrico polaco, es un espacio métrico que cumple que es, de nuevo, completamente metrizable, pero aquí ya no significa que genera la topología, porque ya no estamos hablando de la topología. Vamos a decir que hay una métrica completa que es equivalente a la métrica original. Equivalente, que dos métricas sean equivalentes, significa que nos dan los mismos conjuntos abiertos. Pues se dan cuenta, es una idea muy similar a lo que ya teníamos antes. Y separable es de nuevo, hay un subconjunto numerable, pero aquí ya no estamos hablando de los elementos de la topología, no vamos a tocar como qué son los elementos de la topología aquí. Simplemente vamos a decir que para cada punto del espacio hay un radio positivo, tal que la bola centrada en el punto de ese radio toca a nuestro conjunto numerable. Entonces, o el punto está ahí, o hay una bola que rodea ese punto, tal que, o que para toda bola, perdón, que está centrada en ese punto, esto se intersecta con nuestro conjunto. Para nosotros estar trabajando con los espacios polacos sin adentrarnos mucho en esta definición topológica que di antes, simplemente vamos a tomar esta idea de espacio métrico polaco y eso es lo que le vamos a llamar un espacio métrico polaco, digo, un espacio polaco. Esto va a ser para nosotros y eso es lo que se llama en la tesis un espacio polaco. Entonces, esto nos permite como desarrollar toda la teoría sin perder información, porque realmente cuando un espacio topológico es polaco, pues es completamente metrizable. Podemos decir, especialmente lo importante es metrizable, ¿no? Hay una métrica. Entonces, hay un espacio métrico ahí de por medio. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos más en pasarnos a la parte del espacio métrico. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que ya conoces probablemente de espacios polacos. Para cualquier n, por ejemplo, cuando le damos la métrica usual a Rn, esto es un espacio polaco. Otro ejemplo son los conjuntos numerables A. Cuando tomamos un conjunto numerable y le damos la métrica discreta, que es esta métrica que es 0 cuando son la misma cosa y 1 si son distintos, solamente nos da esos dos valores, eso de nuevo se vuelve un espacio polaco.
También cualquier subconjunto cerrado que tomemos de la línea real con la métrica del subespacio va a ser de nuevo un espacio polaco. Pero, bueno, sí, esto va a ser de nuevo un espacio polaco. Y hay un ejemplo que es este de CDX, que simplemente es el espacio de todas las funciones continuas de un espacio compacto X en los reales. eh, Eso es un espacio polaco. De nuevo, eso es cuando el espacio de donde están las funciones es compacto. Este espacio lo trabajo mucho en la tesis. Es como que el primer ejemplo que hay en la tesis de un espacio polaco no tan trivial, porque todos los demás son sencillos de entender, son sencillos de demostrar las propiedades, es sencillo demostrar que o ya es completo o es completamente metrizable, es sencillo probar también que es separable, pero ya este espacio es donde ya se empieza a complicar un poquito, ¿no? Definir ese espacio tiene su trabajo, mostrar que es separable tiene su trabajo, y mostrar que es completamente metrizable también tiene su trabajo. Y otro también que quiero mostrar es el intervalo abierto 0,1, cuando tomamos la métrica de R y la cortamos nomás al 0,1, la restringimos al 0,1. Eso es la métrica de subespacio. Este se puede ver así como que algo muy X, muy sencillo, pero igual lo quería incluir para mostrar dos cosas. Uno, ese espacio no es completo. Es un espacio métrico no completo, que podemos tomar algo ahí que converge, por ejemplo, al cero, o que convergería al cero usualmente, pero como aquí no es el cero, pues esto no es completo, ¿no? Aún así, es polaco. Otra cosa es que, por ejemplo, sabemos que cualquier subconjunto cerrado de R con la métrica del subespacio es polaco, pero no al revés. Eso no nos caracteriza a todos los subespacios polacos de R. Entonces, vamos a ver ya un poquito más adelante como que un trabajo que hay con estas cosas. Bueno, bueno, un ejemplo más que a lo mejor le resulta familiar es el espacio de Cantor. ¿A qué me refiero con el espacio de Cantor? A lo mejor recuerdan en alguna de sus clases el conjunto ternario de Cantor. El conjunto de Cantor es cuando tomamos como que este jueguito del intervalo 0,1 cerrado, agarramos un tercio de la izquierda, un tercio de la derecha, luego de cada uno de esos otra vez un tercio de la izquierda, un tercio de la derecha, y vamos haciendo como que esto así infinitamente y agarramos la intersección de todos ellos, porque nosotros queremos como que el final de todo este jueguito. Pues me van a quedar como que muchos puntitos distribuidos así en el 0 y 1. Esto, cuando agarramos la métrica usual de los reales y la recortamos o la restringimos al conjunto de Cantor, es lo que se llama un espacio de Cantor. Y esto es de nuevo un espacio polaco. Sí. Bueno, algunos resultados que a mí me gustaron mucho de este trabajo, hay algunos que me gustaron mucho por la prueba, porque pues el proceso de demostrar esas cosas pues me agradaba o me pareció retador o algo así. O por otro lado están los que a lo mejor no era tan complicada la demostración, sin embargo, como teoremas así por su propia parte, son bonitos o son útiles, son muy interesantes. El primero es sobre espacios homeomorfos. Si a lo mejor ya han visto, a lo mejor no, la definición de un homeomorfismo. Un homeomorfismo es, así a secas, una función de un espacio métrico en otro, y vamos a decir que es un homeomorfismo por ejemplo, una función de x en y, vamos a decir que es un homeomorfismo de x en y, si cumple tres cosas. Es biyectiva, es continua y tiene inversa continua. ¿Por qué nos interesan los homeomorfismos? Porque simplemente nos dicen que tenemos dos espacios métricos aparentemente distintos, con caras muy distintas a lo mejor, pero que a los ojos de la topología son lo mismo. Son lo mismo se cumplen cosas. Si se cumple algo en un lado, se cumple en el otro, cuando son propiedades que son importantes para la topología, como que nos preservan la estructura o la idea de cómo se ve ese espacio topológicamente, ¿no? Una de estas propiedades que se preserva bajo estas funciones es ser polaco. Si nosotros tenemos dos espacios métricos, que es este teorema que está aquí abajo, tenemos dos espacios métricos que son homeomorfos, que homeomorfo es que hay un homomorfismo entre ellos, entonces, si uno de ellos es polaco, el otro es polaco. Y no importa el orden aquí, no importa si es polaco el dominio, si es polaco el contradominio, si cualquiera de ellos es polaco, entonces el otro es polaco. Sí, como que se preserva muy bien estas propiedades de ser completamente metrizable y de ser separable. El siguiente resultado, que también ese sí tuvo un poquito de trabajo, tiene que ver con los productos de espacios polacos. Resulta que si nosotros tenemos una familia de espacios métricos enumerados, una familia enumerable de espacios métricos enumerada con los naturales,
podemos definir una métrica para el conjunto que es el producto cartesiano de los conjuntos de cada uno de ellos. Y esta métrica está dada por esa expresión de aquí, esta suma. A lo mejor se ve rara, pero realmente es algo muy sencillo ya de visualizar una vez que como que se analiza un poquito. Esta métrica de aquí, esto que dice dn, es la métrica de los respectivos espacio X en original con un cambio chiquito, por eso tiene este asterisco. Simplemente es una métrica que es equivalente a la original, se nos dan los mismos conjuntos abiertos, pero la acotamos por uno. O sea, esta siempre, nunca, nunca, nunca se va a pasar del uno. Siempre se puede dar una métrica así, y es un resultado que está ahí en la tesis. Sí, pedimos que no se vaya del uno y demostramos justamente que se puede para hacerlo, porque si no, pues esta suma sí se puede hacer así algo muy grande y queremos que justamente pues quede como que algo bien, bien atrapado, que no se escape, no diverja, pues queremos que sí converja algo, que nos dé una distancia, dos puntos distintos. Particularmente cuando nosotros tengamos un mismo espacio, una cantidad numerable de veces, podemos hacer el producto cartesiano de este, darle esta métrica, y esto lo vamos a notar como x elevado a los números naturales. Ahora, esta métrica la necesitamos porque queremos hablar de productos de espacios. Si alguien ha llevado topología, pues será algo que se llama la topología producto de Tikhonov. Pero pues justamente esto es algo ya que puede ser muy fuerte en un curso de topología 1, que yo sé que a mucha gente le cuesta, a mí me cuesta mucho. Eh, Vamos a usar esta métrica para trabajar con esto, evitando usar la topología producto de Tikhonov, porque es justamente lo que nos genera esta topología en los casos numerables. Si nos vamos ya más allá de lo numerable, esta métrica no nos sirve, ¿no? Pero en lo numerable, esto pues sirve perfecto. ¿Para qué me interesa ver el producto de espacios polacos? Bueno, pues resulta que cuando nosotros demos esa métrica a un producto de espacios métricos, pues podemos demostrar varias cosas que tienen que ver con el producto, varias propiedades de este espacio, sin tener que usar las herramientas o conceptos avanzados de la topología. Por ejemplo, si nosotros tomamos una cantidad numerable de espacios polacos y hacemos su producto, esto nos da de nuevo un espacio polaco. Entonces, si recordamos algunos de los ejemplos que vimos antes, vimos que los reales son un espacio polaco, el intervalo cerrado 0,1 es un espacio polaco, o un espacio finito o numerable es un espacio polaco, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros tomamos los reales, tomamos su producto, eso es un espacio polaco. El conjunto que solo tiene el 0 y el 1, hacemos su producto, un espacio polaco, y el intervalo cerrado que va de 0 a 1, hacemos su producto, un espacio polaco. Estos últimos dos van a aparecer más adelante, van a ser interesantes más adelante, entonces ahorita vamos a ver por qué son interesantes cuando estudiamos estos espacios, ¿sí? Ahora, otro que quiero mencionar tiene que ver con subespacios polacos. No sé si recuerdan que mencioné hace unas diapositivas atrás que si nosotros tomamos un subconjunto cerrado de R, por ejemplo, el subespacio es polaco, pero no nos caracteriza todos los subespacios, entonces queremos ver una manera de cómo caracterizarlos. Bueno, para eso nos va a servir ver que es un conjunto de tipo G delta. Cuando tenemos un subconjunto de un espacio métrico X, vamos a decir que ese conjunto es de tipo G delta en X, o sea, en el espacio, si ese conjunto es igual a la intersección de una cantidad numerable de abiertos del espacio. Por ejemplo, todos los abiertos, claro que son de tipo G delta, porque los podemos escribir como intersección de nomás ellos con el total, y pues ya es un conjunto de tipo delta, pero no son los únicos, ¿no? O sea, podemos nosotros trabajar con una lista mucho más larga que los conjuntos abiertos, y esto nos va a decir algo interesante sobre los subespacios polacos. Específicamente nos va a caracterizar a todos los subespacios polacos de un espacio. ¿Cómo? Bueno, pues si un conjunto de un espacio polaco es de tipo G delta, esto va a ser un espacio polaco. Y al revés, si nosotros tomamos un subespacio de un espacio polaco y es un espacio polaco, entonces es de tipo G delta. Es de tipo delta en el espacio, ¿no? Claro. Es como que ya nos da la lista de todos los subespacios que son polacos, cuando nuestro espacio original era un espacio polaco. Ahora voy a hablar de los cubos polacos. Voy a decir que es un cubo y a qué me refiero con cubo polaco. Entonces, para esto vamos a estar usando que el 2 es el conjunto que tiene el 0 y el 1. Si no han visto esa definición del 2, no se preocupen, nomás véanlo como si fuera anotación. Esto es el conjunto. El 2 es el conjunto que tiene el 0 y el 1 y nada más. Pues
Con cubo, yo me voy a referir al producto de un espacio, una cantidad numeral de veces, del mismo espacio. Dado un espacio métrico X, vamos a llamar a X a la n el cubo basado en X, ¿sí? Un ejemplo, el primer ejemplo de cubo que va a ser interesante para este trabajo es el cubo de Hilbert, que en el trabajo estamos denotando con esta H que se ve aquí, que es simplemente el cubo basado en el intervalo cerrado 0,1. Otro ejemplo va a ser el cubo de Cantor, que es el cubo basado en el 2. ¿Por qué son interesantes estos ejemplos? Bueno, pues estos van a fungir como una especie de un espacio polaco más grande, que es el cubo de Hilbert, y el espacio polaco más pequeño, que es el cubo de Cantor. ¿Cómo que más grande y más pequeño? Bueno, voy a hablar de eso, pero me van a servir como un tipo de manera de atrapar a todos los espacios polacos. Para eso primero voy a introducir lo que es un encaje. Como un homomorfismo me dice que dos cosas, dos espacios métricos son iguales, ¿no? Si yo tengo un homomorfismo de X en Y, me dice X prácticamente igual a Y, por más diferentes que se vean topológicamente. Un encaje es un homomorfismo de X, un encaje de X en Y, es un homomorfismo de X en un pedacito de Y, no necesariamente en todo Y. Entonces, esto me está diciendo, dentro de Y hay una copia de X, una copia topológica de X. Puede ser todo Y, puede ser solo un pedazo de Y, no importa, el punto es que aquí adentro hay una copia de X. Entonces, vamos a ver primero sobre el cubo de Hilbert. El cubo de Hilbert es a lo que vamos a estar llamando un espacio polaco universal, que es a lo que me refiero con el, como que el espacio polaco más grande. Resulta que pues todo espacio polaco tiene una copia dentro del cubo de Hilbert, que es este corolario que está aquí abajo. Pero más aún, y un resultado que a mí me gusta mucho, es que podemos caracterizar a los espacios polacos con el cubo de Hilbert. Como, bueno, pues si un espacio métrico, bueno, si tenemos un espacio métrico, ese espacio va a ser polaco, sí, y únicamente sí, es homeomorfo a un subespacio de tipo G delta del cubo de Hilbert. Es decir, no solamente vas a tener que si nos dan un espacio polaco, está aquí adentro, el cubo de Hilbert nos va a servir como una lista de absolutamente todos los espacios polacos que hay. Pues nosotros nos fijamos en todos los subconjuntos de tipo G delta de Hilbert. Esos son todos los espacios polacos, salvo homomorfismo. Sí, todo o es uno de esos, o es una copia topológicamente idéntica a uno de estos que están enlistados. Entonces, para mí es un resultado muy bonito. Me gusta mucho como que esta idea de un espacio polaco universal. El otro ejemplo, bueno, es el cubo de Cantor. Primero el nombre. O sea, la idea de por qué se llama el cubo de Cantor es que es homeomorfo al conjunto de Cantor. Puede parecer un resultado así como que muy, muy sin chiste, pero sí tuvo su chiste probar, ¿no? Sí, sí, es una prueba que requiere su trabajo. Entonces, es justamente por esta idea de que el conjunto de Cantor y el cubo de Cantor son prácticamente iguales a los ejes de la topología que le decimos cubo de Cantor. Para ver la importancia del cubo de Cantor, voy a hablarles de que es un espacio perfecto. Pues primero voy a decir que es un conjunto, un punto aislado. Pero si tenemos un espacio métrico X, tomamos un punto, vamos a decir que ese punto es aislado si el conjunto que solo lo contiene a él es abierto, que contiene solamente X y a nada más. Eso vamos a decir que es abierto. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que pues hay como que una vecindad o una bolita alrededor de X, donde lo único que hay, X es el punto, ¿no? El punto del que nos estamos fijando. Lo único que hay alrededor de este punto es el mismo punto. O sea, está como que medio separado de todo lo demás. Vamos a decir que un espacio es perfecto si no tiene puntos aislados. O sea, todos sus puntitos están como que bien pegaditos. No importa qué tanto me fije yo alrededor de uno, hay más puntos del espacio cero. ¿Sí? Dos cosas que se prueban en la tesis. Lo primero, el cubo de Cantor es un espacio perfecto. Y número dos, y a lo que me refiero con que es lo más chiquito, se encaja en cualquier espacio polaco perfecto no vacío. Entonces, como que esto me atrapa a todos los espacios polacos por debajo, ¿no? Como que se encaja en todos cuando cumple la condición de ser perfecto y no vacío. Entonces, si ya yo me quito esas condiciones, pues no va a ser necesariamente cierto, pero al menos cuando yo agarro un espacio polaco perfecto no vacío cualquiera, hay una copia del cubo de Cantor dentro de él y hay una copia de todo este espacio dentro del cubo de Hilbert. Entonces, como que me están atrapando así por arriba y por debajo a mi espacio. Esa es como que la idea de el espacio polaco más grande y el espacio polaco más chico. Ahora,
Para terminar, pues quiero hablar primero de lo que fue el último capítulo de la tesis. En el último capítulo de la tesis, hasta ahora yo estaba hablando solamente de la teoría de los espacios polacos sin salirme del análisis matemático de los espacios métricos. Pero sí tienen aplicaciones, particularmente, bueno, yo exploré algunas aplicaciones que de ellos en la matemática, ¿no? En tres áreas particulares, que son la primera, la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos hay algo que se llama la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo es una conjetura de Cantor que se hizo en, 18 en el siglo XIX, que dice que todo su conjunto no numerable de los números reales es equipotente a los números reales. Si no, no puede quedar atrapado entre los números naturales y los números reales. Hay una variante de esta conjetura que se puede probar que es cierta no solo en R, sino en general en todos los espacios polacos, que dice que un subconjunto de un espacio polaco que es no numerable, o sea, un subconjunto no numerable de un espacio polaco, va a ser equipotente al espacio si el conjunto de dos tipos, si es de tipo G delta o si es de tipo F sigma. Pues, de tipo G delta era, de nuevo, que es la intersección de una cantidad numerable de conjuntos abiertos. Algo análogo a esta idea son los F sigma. Un conjunto es F sigma si es una unión numerable de conjuntos cerrados. Entonces, particularmente si nosotros nos vamos a los números reales, resulta que es cierto lo que dice Cantor cuando pensamos únicamente en los que son de tipo G delta o de tipo F sigma. Es decir, todo su conjunto no numerable de un espacio polaco es equipotente al espacio o es equipotente a los reales, por ejemplo, si es de tipo G delta o tipo F sigma. La siguiente aplicación es en la teoría de medida. Hay unos conjuntos especiales, bueno, hay más primero, hay una cosa en la teoría de medida que, bueno, es la medida, que es justamente como que lo que más se estudia en esta área, que la idea se llama la medida leve, la idea es generalizar la manera en que nosotros medimos longitudes, medimos áreas, medimos volumen o incluso en otras dimensiones. Y como que nos puede decir, ¿saben? Pues esto es de medida cero, pues por ejemplo algo de muchos puntitos separados, pues como que no podemos realmente medir una longitud ahí, ya no podemos medir un área ahí, bueno, eso es de medida cero. Si nosotros tomamos un intervalo, su medida va a ser tal cual la longitud del intervalo. Si tomamos un conjunto, su medida va a ser el área del conjunto. Si tomamos una bola, por ejemplo, pero vamos a verlo de manera más general. Sin embargo, al hacer esta definición, hay unas cosas que se nos escapan, que no podemos medirlas. No es que tengan medida cero, no es que tengan medida infinita, no es que tengan una medida rara, es que así al principio no tienen medida. En cualquier conjunto de teoría de medidas se construye siempre un conjunto, para demostrar que existe esto, un conjunto que se llama de Vitali. Hay otro tipo de conjuntos que son no medibles y aquí justamente vamos a demostrar que en todos los polacos existen un tipo de conjuntos que se llama de Bernstein y cuando nos vamos a R e intentamos medirlos, no podemos. O sea, damos otra demostración de otro tipo de conjuntos que son no medibles cuando particularizamos el caso de los números reales. El último, la última área en la que en la que yo exploré una aplicación, no es la última área en la que hay. O sea, no solo hay en esas tres áreas, pero son las tres áreas que yo trabajé en la tesis. Es en la teoría de probabilidad. Y yo creo que es en la que más me entré porque es en la que menos sabía. O sea, yo no sé mucho de probabilidad y me cuesta un poquito. Yo soy más de cosas un poquito más básicas. Entonces, sí me tomó su rato como que trabajar esta parte. Resulta que los espacios polacos fueron un papel fundamental en, en un tipo de convergencia que hay en la teoría de probabilidad. O sea, y cuando nosotros tomamos las variables, sí, las variables aleatorias, que son una cosa especial de la teoría de probabilidad, podemos ver igual convergencia que hay en esos espacios, en los espacios de probabilidad. Un tipo de convergencia aquí se llama la convergencia débil o convergencia en distribución. Bueno, resulta que hay dos conceptos que si en cualquier curso de probabilidad pueden ver que esos dos conceptos en R son equivalentes. En cualquier RN también son equivalentes. Pero resulta que no siempre son equivalentes, que lo que necesita haber para que sean equivalentes es que el espacio en el que se está trabajando sea polaco. Sí, como que nos fija estas dos cosas, por más distintas que parezcan. Si estás en un espacio polaco,
técnicamente no son lo mismo, ¿no? Son conceptos que cada uno se implica al otro. ¿Para qué otras aplicaciones puedo encontrar los espacios polacos? De las que no exploro en la tesis, la primera es, yo creo que pues una de las que más surgían cuando yo investigaba sobre estos temas, es la teoría descriptiva de conjuntos. La teoría descriptiva de conjuntos es un área, una subárea de la teoría de conjuntos que tiene investigación muy activa actualmente, que lo que hace es tomar espacios polacos y sobre ellos empezar a trabajar con conjuntos de tipo F sigma, conjuntos de tipo G delta, para realizar como que un tipo de teoría de conjuntos, pero donde los conjuntos sean de cierto modo definibles, pues tengamos una idea de cómo se ven y no sea nomás esta idea abstracta de un conjunto y ya. Si toman cualquier libro de teoría descriptiva de conjuntos, uno de las primeras secciones probablemente va a ser sobre espacios polacos y muchos resultados que hay de los espacios polacos. Lo siguiente es en la teoría de gráficas. Me pareció muy interesante la primera vez que lo descubrí porque me tocó verlo en CIMAT, en una conferencia que vi en CIMAT, de una aplicación no solo una aplicación real. Bueno, resulta que en la teoría de gráficas hay algo que se llama gráficas aleatorias. En las gráficas aleatorias hay un tipo de convergencia. Y en este tipo de convergencia de gráficas aleatorias es donde aparece un tipo especial de espacio polaco, o un tipo especial de espacios polacos. Y yo recuerdo haber visto una conferencia de una doctora que estaba haciendo investigación sobre división política en Estados Unidos. Empieza a hablar sobre gráficas aleatorias y surge el concepto de espacio polaco, porque necesita haber un espacio polaco para que funcione bien la convergencia de estas cosas. Y pues me pareció así muy curioso ver esto que aparentemente está muy alejado de lo tangible, de lo real, entre comillas, verlo aplicado, ¿no? A algo real, hasta algo de política, un estudio en política. Pues me pareció curioso, me gustó verlo. Fue muy interesante esta plática. Es la última área de la que voy a mencionar y es en la que yo menos llegué a explorar, en el álgebra moderna o la álgebra abstracta. Cuando Cuando nosotros vemos álgebra moderna, puede surgir como que una intersección del álgebra y la topología, es algo que se llama grupos topológicos. Resulta que pues hay grupos topológicos polacos, hay una definición de qué es un grupo topológico polaco y se hacen varios resultados en estos grupos. Hay varios resultados también clásicos sobre homeomorfismos, hechos por Banachio-Kuratowski, donde se pueden dar pruebas usando espacios polacos y surgen también en el estudio de acciones de grupos. Algunas cosas que surgieron mientras hacíamos este trabajo, que lo hacía con el doctor Pichardo, fue que muchas pruebas tenían muchos conceptos y herramientas de topología, muy avanzadas de topología. Por ejemplo, salía mucho la topología producto de Tikhonov. En la parte sobre los productos de espacios, hay dos resultados que fueron muy importantes. De hecho, cada uno es una de las implicaciones de la caracterización que di de subespacios que se llaman los teoremas de Kuratowski y Alexandrov. Las pruebas de estos teoremas, sobre todo en Alexandrov, surgía mucho la idea de la topología producto. Para evitar la topología producto, para evitar cualquier otra cosa de topología, pues se tenían que readaptar muchas de las pruebas. Entonces, tuvimos que dar la métrica esa, que es la métrica de la topología producto de Tikhonov, para ni siquiera mencionar la topología producto de Tikhonov, y demostrar todas estas propiedades que muchas ya están hechas o que con topología a lo mejor se vuelven un poquito más cortitas o más sencillas. Entonces, muchas pruebas, hubo que hacer muchos cambios. Otro es cuando empecé a hablar sobre teoría de medida y teoría de probabilidad. Bueno, la literatura que usamos para estar viendo estas cosas se considera de nivel avanzado. Entonces se pone mucho conocimiento previo de la teoría de medida y la teoría de probabilidad. Sobre todo en la parte de teoría de probabilidad, por ejemplo, hay un teorema, bueno, el teorema fuerte de esta sección se llama el teorema de Prókhorov. Si ven la prueba de este teorema en la tesis, es como una página y media, y no está completa, porque ahí lo mismo lo menciono, eso es un bosquejo de la prueba para dar una idea de cómo es de cómo es la prueba, de cómo los espacios polacos juegan su papel aquí, pero hay detalles que sí me salto porque son muy avanzados de la teoría de probabilidad y no quiero perder al lector, ¿no? Metiendo conceptos en conceptos de probabilidad. Aún así, quedó algo larga. Si toman casi cualquier libro de teoría de probabilidad, específicamente de convergencia en probabilidad, y ven la prueba de este teorema,
bueno, el que yo más vi, pero hubo muchos, el teorema casi siempre es como un párrafo, o sea, un párrafo así de largo y dice esto, pues así funciona. Y se ve, se salta muchísimos detalles, se saltan muchísimas ideas, ni siquiera menciona la estructura de las ideas, no me dice esto sale de ser separable. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y no es trivial, o sea, no son cosas fáciles, no son cosas cortas. Entonces hubo que cubrir todos esos detalles que no estaban en ningún lado, entonces ahí me los tuve que aventar para poder terminar esas pruebas de manera que sean sencillas de leer y que sí den realmente la idea de cómo los espacios polacos están trabajando, cómo están jugando aquí, cómo están siendo algo fundamental en esta teoría. Entonces fue un reto, pero fue un reto que disfruté. La otra parte donde hubo que hacer su trabajo fue en la teoría de medida, al demostrar que los conjuntos de Bernstein, que son los que yo trabajé, son no medibles. Hay una prueba muy sencilla, muy cortita de que son no medibles, pero se utilizan varios resultados que son necesarios de teoría de medida. Para no salirme yo mucho de los resultados que hay en la tesis, logré hacer con mucha ayuda del doctor Pichardo una prueba que usa únicamente la definición de lo que es ser medible y un lema, por chiquito, que se demuestra en la misma tesis. Entonces, logramos que fuera como que todo esto ser totalmente autocontenido. Entonces, concluimos ese trabajo como una guía autocontenida de la teoría principal de los espacios polacos y una introducción, de nuevo, sin escaparnos mucho bueno, sin escaparnos de lo que ya está en la tesis, de algunas aplicaciones que hay de esos espacios. Entonces, esto es todo lo que traigo preparado. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Mario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o le invitamos a que prenda su micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Em, por el momento, bueno, yo quisiera preguntarte sobre el proceso de cómo fue para elegir el tema de la tesis y la elección de tu asesor. Bueno, la elección del accesor fue una, una amiga en común, ¿no? Del doctor Pichard mía, que llegó ahí, me dijo, Alex, el doctor Pichard, ya llegó y se presentó. Mucho, estábamos platicando, le dije que para mí me gustaba mucho el área de topología, el área de álgebra, el área de teoría de conjuntos, y me gustaría mucho como que trabajar en algún tema que fuera en alguna de estas tres áreas, o en cualquier combinación de estas tres áreas. Me habla de un tema que son los espacios polacos, que le interesa, que le gustaría como que ser director de una tesis sobre esto. Digo, ah, pues sí, va, muy bien, hagámoslo. Empezamos a trabajar como que en la idea de cómo introducir la teoría necesaria para esto, la teoría de la topología y todo, pero surge la idea de qué tal si en vez de hacer una tesis simplemente sobre recopilar todas las cosas que ya están hechas con topología, las adaptamos al análisis para poder acercar esto a personas que no tengan una base tan fuerte o no tengan una base así desde el principio de temas de topología, pero que tengan una idea de cómo funcionan los espacios métricos. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, ¿puedes regresar dos diapositivas? Sí, sí. Eh, sí, ¿podrías volver a hablar un poco sobre la variante de la hipótesis del continuo? Porque mencionabas que la hipótesis del continuo, pues bien, es que pues realmente no hay como que algo intermedio en términos de la cardinalidad entre los naturales y los reales, ¿no? ¿Cuál es esa variante en términos de la topología del análisis? Ah, en términos, bueno, como que al principio cuando se buscan los ejemplos de como que cosas que puedan romper eso, uno empieza a ver como que los que más conocen, ¿no? Y dice, no, pues qué tal un conjunto abierto, qué tal, no, porque empezamos en R, ¿no? Es como que donde se empieza y tomamos sus conjuntos no numerables. Pues, ¿qué tal si tomamos un abierto no numerable? Dice, no, pues sí, si es no numerable es equipotente a R. Ok, ¿qué tal si tomamos un cerrado no numerable? No, pues sí, si es cerrado es equipotente a R. Se generaliza esto, pues nos vamos como que a lo G delta y a lo F sigma, resulta que cuando tomamos un subconjunto no numerable de R, que es de tipo G delta o de tipo F sigma, también tienen que ser equipotentes a R. Entonces, como que la variante es, bueno, si tomamos un subconjunto no numerable de los reales, eh, y es de tipo G delta o de tipo F sigma, entonces es equipotente a los reales.
y lo podemos todavía generalizar más. Si tomamos un subconjunto de un espacio polaco, un subconjunto no numerable de un espacio polaco, cuando el conjunto es de tipo F sigma o de tipo G delta, es equipotente al espacio. Es como con esta variante que a lo mejor no lo puedo asegurar siempre, bueno, nomás con tener que el conjunto es no numerable, pero si es G delta o es P sigma, ahí sí puedo asegurar, esto ya es tal cual, es equipotente al espacio completo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, adelante. Hola Mario, oye, ¿en qué etapa va tu tesis? Ah, sí, qué bueno que lo menciona. Aquí está el doctor Roberto Pichardo, no es mi asesor. La tesis ya la terminamos, o sea, el trabajo ya está terminado. Ahorita simplemente ya está revisado, ya está aprobado, ya está todo. Simplemente estamos esperando, pues, el momento de hacer la defensa. Entonces, lo único que queda ya para concluir este trabajo. Y una segunda pregunta, ¿puedo hacerla? Sí, adelante. Sí, Bueno, claro. Bueno, sí. este, pues hiciste mucho énfasis en que una de las cosas que nos guió en la tesis fue el evitar la parte topológica y centrarnos en el análisis matemático. Y pensando en que aquí en la facultad, creo que análisis matemático es materia de tercer año, ¿no? Del quinto semestre. Ajá. Tú, como a quién le recomendarías la lectura de tu tesis? O sea, digamos, ¿cuál sería tu juicio acerca de qué tan accesible quedó el trabajo, ¿no? Porque una cosa es lo que dice tu asesor, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué semestre? ¿Qué año? Bueno, pues para mí ese trabajo está hecho perfectamente para que lo entienda cualquier persona que haya llevado un curso de análisis matemático uno, que me parece que es una materia obligatoria como que de la tercer parte de la carrera, ¿no? O del segundo, no estoy seguro, que es creo que en tercer año funciona. Entonces, esto lo puede entender cualquier persona que haya llevado este análisis, pero incluso realmente todos los resultados que usamos de análisis aparecen en la tesis, se prueba, hace una introducción a todos esos conceptos, entonces incluso si alguien como que ya le fue muy bien en cálculo, por ejemplo, y no le costaba como que esta idea de espacios abstractos, ahí está todo lo que se necesita de análisis para entender. Esto yo lo hice pensando en alumnos que han llevado análisis y que no han llevado topología o que no les fue bien en topología o no les gustaba o lo que sea, pero les fue bien en análisis o les gustaba o le entienden análisis, pero incluso ahí está todo lo necesario para entenderlo, todo lo necesario de la parte de análisis, de la parte de teoría de conjuntos para poder entender este trabajo. Y ya para despedirme, una vez, bueno, esperemos que tu defensa, que tu examen profesional salga bien, ¿no? Y que te acepten la tesis y todo lo demás. Una vez que pases todos esos trámites, o sea, con el examen profesional aprobado y la tesis ya, aprobada por todo el mundo, eh, ¿dónde se podría conseguir? Es decir, aún no se consigue porque aún no has hecho la defensa, ¿no? Pero ¿tu universidad cuenta con un sitio en donde se puede tener acceso a las tesis de licenciatura o habría que ponerse en contacto contigo para conseguir una copia del trabajo? Pues la universidad todavía no cuenta con este tipo de como repositorio, ¿no? De trabajos de tesis, entonces no va a aparecer por ahí. Pero sí, si cualquier persona se pone en contacto conmigo, le podría compartir el trabajo, o si alguien, si por ejemplo se me da permiso de compartir esto, considerando que el doctor Roberto Pichardo es profesor de la UNAM, si se me da permiso de compartir esto con la UNAM, pues ahí va a ser disponible para cualquier persona. Igual por mientras, si no, puedo poner aquí en pantalla mi correo para que cualquier persona que, bueno, lo voy a poner en el chat mejor, para que cualquier persona que guste leer el trabajo, pues se lo puedo compartir, ya que esté todo aprobado. Gracias. Sí, bueno, aquí ya compartió su correo Mario, es mariopaz.fcfm@uas.edu.mx, por lo que si a alguien le interesa este material que él desarrolló con mucho cuidado junto con su asesor, pues podría escribirle. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Le dejo el espacio para Germán. Sí. Gracias, Felipe. Muchas felicidades, Mario. Gracias.
¿Me dejas compartir pantalla? Sí, claro. Sí, sí. Te agradecemos mucho habernos compartido este trabajo, que la verdad se ve muy interesante. Y sí, eh, ese comentario de que lo hicieron pensando en alumnos, o sea, bueno, que una persona con una formación, digamos que tal vez no tan básica, pero tampoco tan avanzada lo pueda leer, se me hace muy impresionante. Y muchas felicidades. Y Sí. bueno, los invitamos a todos a seguir participando en el seminario de divulgación de tesis. Este seminario pueden presentar sus trabajos enviándole un correo a usagitsukino.ciencias.unam.mx y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como un seminario de divulgación de tesis y en YouTube estamos como seminario divulgación de tesis. En este canal de YouTube pueden encontrar todas las grabaciones de las pláticas pasadas. También van a poder encontrar esta plática de Mario. Y nos despedimos, no sin antes volver a agradecer a Mario e invitarlos a la próxima sesión que será el 18 de abril, donde Said Hernández nos hablará de una introducción a la dominación gemela en digráficas. Y eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Felipe.